Paulita, ¿no se oye? Paulita. Ya. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 24:37 y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre amado que está en el cielo, santificado y alabado sea su santo nombre. Señor, en este momento hay un grupo de sus hijos, Señor, que estamos invocando su nombre. Primeramente para agradecerle, Señor, porque en estos tiempos difíciles usted ha hecho posible que podamos seguir reuniéndonos, Señor, para aprender más de usted, para reconocerle como nuestro único Dios, para alabarle y glorificarle, Señor. Gracias le damos, Señor, por lo bondadoso que es con cada uno de nosotros, y queremos pedirle también por las familias que representamos y por las personas todas que están aquí conectadas, mis hermanos, mis hermanas. También a través de YouTube, Señor, hay personas que están conectadas, amigos, Señor, y también hermanos. Queremos pedirle, Señor, especialmente que obren sus corazones. En cada uno de nosotros, Señor, tenemos pedidos especiales que no han sido audibles, Señor, pero usted los conoce, conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Le pedimos que obre según sea su santa y divina voluntad. Ponga en nosotros, Señor, cada día el deseo de buscarle en oración y en estudio de su palabra también, Señor. Quédese ahora en medio nuestro, se lo pedimos y agradecemos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Probad y ved. Historia de hoy. Doble consagración. Villarrica es una de las principales ciudades en la región central del Paraguay. Aquí nació y vivió Manuel Ortiz Guerrero, uno de los poetas paraguayos más importantes. En esta región, el mensaje adventista avanza en varios frentes evangelísticos, y la historia de hoy nos muestra el trabajo de una pareja misionera muy especial, un matrimonio que se dedica a predicar la palabra de Dios muchas veces en regiones alejadas del centro urbano. Yo soy María de Benítez, mi esposo Cecilio Benítez. Somos un matrimonio que hace más de 20 años Dios puso en nuestro corazón de trabajar en obras misioneras, y habíamos dejado nuestra casa y salir a trabajar en distintos lugares a plantar iglesias. Estos últimos tiempos Dios puso en nuestro corazón, y a través también de nuestro pastor Edgar Vázquez, de ir a trabajar en la colonia Melgarejo. Después de un arduo trabajo conocimos a la familia Doldán, con la cual empezamos a estudiar la Biblia, y estamos bastante avanzando, terminando los estudios bíblicos y tomando algunas decisiones. 3 de sus hijos en este momento están en Villarrica en el proyecto Caleb. Me llamo Hernando Doldán, tengo 19 años y soy un Caleb. Estamos haciendo obras comunitarias como limpiezas de calles, y después queremos entregar libros misioneros y estudiar la Biblia con todos aquellos que estén interesados en hacerlo.
Yo no soy adventista todavía, pero mi sueño es bautizarme y formar parte de esta iglesia con toda mi familia. Yo pienso que la mejor manera de trabajar es trabajar por la familia. Empezamos con la fe de Jesús, estudio bíblico, ¿verdad? Porque anteriormente con el pastor Edgar estabas haciendo seminario de Apocalipsis y después con esta familia empezamos el grupo pequeño del curso de la fe de Jesús. El resultado de esto, por la gracia de Dios, ellos no todavía son bautizados, ya están guardando el sábado. En este momento tenemos un lugar, gracias a Dios, un lugar de reunión. Tenemos los sábados culto ahí, los martes, nosotros lo denominamos martes de poder, porque es martes de oración. Los cultos los sábados empezamos el sábado pasado. Gracias a Dios, toda la familia estaba allí. Lo más importante de esta familia es ya nacen siendo misioneros. Ellos lo que están aprendiendo con el estudio bíblico comparte con otra persona y a través de ellos nosotros ya estamos teniendo estudio bíblico con otra gente. Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo, maravilloso, de tener grupo pequeño, trabajar como obrero misionero, voluntario. El Señor me ha bendecido grande, tengo una hermosa familia y estamos en Villarrica ya hace casi 20 años. Estoy muy feliz, agradezco a Dios y quiero invitarte, queridos hermanos, sé también parte de esta obra. Siempre la gente me pregunta, hermano Cecilio, ¿cuál es tu profesión? Y yo les contesto con todo mi corazón, soy instructor bíblico, amo esta obra. El Señor me ha llamado para esta misión. Estoy apasionado por esta obra. Por eso, agradezco a mi compañera María Concepción, que siempre ha luchado conmigo. Gracias, María. Te amo. Juntos hasta la batalla final. Qué hermosa experiencia la de esta pareja misionera, ¿no es cierto? Ahora les invito a que participen de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Hermano Hedy. Vamos a orar entonces. Oremos. Ahora. Vamos. Sí, así. Ok, oremos. Señor, muchas gracias le doy por este día sábado, Señor, porque podemos también apartar lo que a usted le pertenece. En agradecimiento te devolvemos, Señor, el diezmo que es tuyo, Señor, la ofrenda que también es tuya, Señor, que damos de forma voluntaria, y también te entregamos nuestro corazón, Señor. Quédate con nosotros, Señor, te damos nuestra vida, porque tú eres el dador de todo, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y estos dineros sean utilizados para la honra y gloria de tu nombre, y para que vengas pronto a buscarnos, Señor, después de predicar todo el Evangelio, Señor, a todas las personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Queridos niños, que el Señor les bendiga en esta mañana de sábado. Y hoy tenemos una historia muy especial para ustedes. En el día de hoy vamos a hacer cuenta, a recordar que Jesús siempre contaba historia a los niños, siempre contaba historia a las personas y siempre conversaba con mucho cariño a todos los niños y a todos los adultos donde Él se encontraba. Cuenta que cierta vez Jesús se puso a mirar el paisaje y el lugar donde Él estaba. Y de repente dice, al mirar al cielo dice, ¿ven las aves? Y apunta y dice, ¿ven ustedes las aves? Y la gente queda mirando. Ellas no cosechan, ellas no siembran, ellas no trabajan, pero su alimento lo recogen en donde ellos están, en la naturaleza que Dios creó. Y al ver esto, se maravillaban cómo Él hacía estas comparaciones y hablaba sobre el amor y la protección que Dios le da a cada uno de los niños y las personas. Y sigue comentando en este relato y dice, ¿ustedes ven estas hermosas flores, estos lirios? Y la gente miraba y decía,
¿Se imaginan que el color que ellos tienen, la flor que son los lirios son muy hermosas? Y decía que ni el rey Salomón, con todo el dinero que él tenía, con toda la maravilla de palacios que él tenía, jamás se adornó tan hermosamente como eran aquellas flores. La gente quedaba pensando, meditando, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué nos estará tratando de enseñar? Y también le hace el siguiente comentario. ¿Ustedes ven la hierba del campo? ¿Ustedes han estado en alguna pradera viendo cómo crece el pasto como alfombra, cómo ellos a su tiempo crece y adornan el campo y la pradera? Ellos no necesitan abrigo, ellos no necesitan vestimenta para estar así de esa manera y adornarse de esa manera. Y el Señor les pregunta a ellos, ¿ustedes creen que necesitan preocuparse por el abrigo o por la vestimenta? Queridos niños, Jesús quería enseñar que con el amor que Él tiene, cada uno de nosotros, no necesitamos preocuparnos. ¿Ustedes saben lo que es preocuparse? Es anteponer una situación, es pensar en algo que te va a suceder sin que suceda. Entonces, no se preocupen de la vestimenta, no se preocupen qué van a comer. Pero ¿ustedes creen que tenemos que quedarnos así, de brazos cruzados, esperando que lleguen las cosas? No. El ave se mueve buscando el alimento. La planta, la flor, recibe el alimento de que Dios le da, la protección, confía en Él. Primeramente tenemos que confiar en Dios. Y como hijos de Dios tenemos que trabajar de manera honrada y honesta para el sustento de nuestra familia. Y todas las demás cosas dicen que vienen por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Vienen acompañadas por la confianza que pongo yo, o pones tú, hijo mío, o pones tú, papá, mamá, niño que está en este momento escuchando, en Dios. Eso es lo importante, confiar en Dios. Confiar en que Él está dispuesto a dar y derramar sus bendiciones. En ese mismo momento, Él les dice, ¿ustedes creen que ustedes siendo padres humanos, comunes y corrientes, en vez de un pan, le van a dar una piedra a sus hijos? ¿Qué creen ustedes? ¿Su papá dándole una piedra en vez de un pan? ¿Come piedra? No. El Señor les dice, imagínense, si ustedes confían en Dios, nuestro Padre Celestial, Él dará muchas cosas mejores que un pedazo de pan. Una bendición mayor, una bendición más grande. Queridos niños, confíen en Dios. Él les va a dar lo que ustedes necesitan a su tiempo. Dice también, pedid y se os dará. Tocad o buscad y hallaréis. ¿Qué estamos tocando? ¿A dónde estamos tocando? ¿Qué puerta? La puerta simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Él, el que murió por cada uno de nosotros, está dispuesto a convivir con nosotros, siempre y cuando abramos nuestro corazón para estar viviendo una vida plena y confiada en Él. Queridos niños, les voy a invitar a que meditemos en el versículo que ya hemos leído anteriormente, que se encuentra en Salmo 94, versículo 12. Dice así, dichoso el hombre a quien tú, Señor, enseñas, o como dice acá, disciplinas en tu ley y lo instruyes. El Señor quiere que aprendamos de Él cada día y que aprendamos las maravillas que Él tiene como Padre amado para entregarnos a cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que podamos orar para que podamos confiar en nuestro Señor. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, en este momento, como hijos tuyos, como pequeñitos tuyos, queremos abrir la puerta de nuestro corazón para que tú mores en nuestras vidas, para que podamos confiar y podamos crecer cada día como hijos tuyos.
En el nombre de su Hijo amado Jesús, le damos las gracias por todo esto. Amén. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor. Para continuar con este culto de adoración, vamos a entonar las estrofas del himno Todo es bello en el hogar, número 591. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozos traerán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con todo es bello en alrededor cuando hay amor. Hasta en chozas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Tiene el labio su canción cuando hay amor. Llega el cielo al corazón cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Y Jesús te ruego hoy más de ese amor, ya que tuyo siempre estoy, dame ese amor. Los que tienes en tu rey, siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Amén.
Bien, mis hermanos, vamos a pasar ya a la parte de la exhortación de la palabra del Señor. ¿Me escucha bien, verdad? ¿Sí? Ya. Voy a... Ah, no, es que estoy transmitiendo por otra... La imagen la estoy sacando por otra cuenta, hermana Mónica. Por otra, mire, búsquela ahí, Eleazar 31. Sí, ahí se ve, hermano, bien. Ya. Quiero pedirle a Josías si puedo compartir pantalla de la cuenta Eleazar 31. Sí, hermano. Ya, Josías, muchas gracias. Así que quiero compartir con ustedes ¿ven la pantalla, verdad? Sí, hermano. ¿Sí? Ya. Sí se ve. Muchas gracias, hermano. Bueno, el título dice, ¿y tú ya entraste al arca? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, acerca de lo que es el arca, mis hermanos, los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento, y qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto, qué debemos hacer, mis hermanos, como familia, para poder sobrevivir y enfrentar el tiempo en el que estamos viviendo en este momento. Y antes de eso vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor pueda guiar todo esto y sea hecho para honrarlo a Él y que yo no diga nada a mis hermanos que vaya en contra de sus principios. ¿Sí? Vamos a orar, lo quiero invitar a orar, mis hermanos, para que el Señor conduzca todo esto. Padre Santo que estás en los cielos, nuevamente invocamos su nombre para pedirle, Señor, que usted conduzca, Señor, esta parte de este culto, que su Espíritu Santo esté sobre mí, Señor, y que de mi boca, Señor, puedan salir solamente tus palabras. Señor, sostén cualquier palabra que no sea tuya, Señor, que no sea inspirada por ti, sosténla en mi boca, que no salga, Señor, de mi boca. Padre, que todo lo que salga de ella, Señor, sea para edificar a mis hermanos, para enseñar, Señor, de tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas para ser mejores hijos tuyos. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Como leyó nuestra hermana en el texto de hoy, voy a avanzar aquí. Jesús dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 37, ¿ya? Que es un capítulo bastante estudiado por nosotros como el pueblo adventista, que somos uno de los que estudiamos más las partes proféticas de la Biblia y referente a los tiempos del fin, ¿ya? Entonces Jesús hace una declaración en este caso, y él dice que la venida del Hijo del Hombre, antes de que Jesús vuelva nuevamente, él dice que los días serían como en el caso de Noé. ¿Sí? Escucho un micrófono por ahí, mis hermanos, que me resuena en el oído, si es que lo pueden silenciar, ¿sí? Por favor, para que todos podamos escuchar. Bien, continúo. Entonces, Jesús dice que su venida, antes de su venida, sería como en los días de Noé. Entonces, para entender un poquito acerca de cómo va a ser, si es que estamos en los días de Noé o no, debemos saber qué estaba pasando en los días de este hombre, ¿sí? Que era 10º en la generación de Adán. ¿Ok? Entonces, la verdad es que después de analizar todo este tema, mis hermanos, podemos declarar que los días de Noé ya han llegado. Yo no sé si usted comparte esta visión conmigo, pero ya estamos viviendo en los días de Noé. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Vamos a leer aquí en las Escrituras, y yo lo invito a buscar en la Biblia, mis hermanos, porque yo puedo haber cometido algún error de escritura aquí en la presentación, entonces lo invito a buscar en su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 11 y 12, ¿sí?
porque yo escribo las presentaciones, no copio el texto directamente de una Biblia digital, entonces puedo haber cometido algún error. Así que lo invito a buscarlo en su Biblia. Ahí en Génesis 6, versículos 11 y 12. Y la palabra del Señor dice así, hermano, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, este es el contexto del tiempo de Noé, mis hermanos. ¿Ok? Para que podamos entender si es que estamos o no viviendo en los días de Noé. Este era el contexto histórico en el tiempo de Noé. La tierra estaba, Dios la miró y la tierra estaba llena de violencia y estaba corrompida. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de esto para que entendamos que es para Dios el tiempo en el que estaba viviendo Noé. ¿Ya? Si significa lo mismo que para nosotros hoy en día. Fíjense en eso, violencia y corrupción. Si yo hablo de estas palabras ahora, 2020, nosotros tenemos una visión diferente. Por ejemplo, violencia, yo lo primero que se me viene a la mente son guerras, conflictos, países contra otros países, conflictos internos dentro de un país como lo que vivimos aquí en Chile el año pasado, ¿se fija? Entonces, eso es lo que uno entiende por violencia. Y corrupción es lo mismo. De hecho, ni siquiera podríamos salir de Chile para entender lo que es violencia y corrupción, mis hermanos. Nosotros podemos ver en nuestro propio país cómo han habido casos de políticos, mis hermanos, corruptos, ¿sí? Cómo la corrupción corrompe a los más altos mandos de este país. Entonces, podemos ver todo esto reflejado. Pero la pregunta ¿es violencia y corrupción lo que está sucediendo en el tiempo de Noé? ¿Sí? Mire, yo profundicé en esto y quiero contarles qué significaba para Dios el tiempo en el que estaba viviendo Noé. ¿Ya? Y violencia, mis hermanos, fíjense lo que es violencia en el diccionario hebreo. Dice que viene del hebreo jamás, así se dice violencia. Jamás, y es iniquidad, malicia. Básicamente, jamás connota la ruptura del orden divino establecido. Jamás también puede ser definido como un pueblo al no ser corregido, interrumpe su relación con Dios e impide su bendición. ¿Ven lo que es violencia para Dios? En este caso, violencia, mis hermanos, no es la violencia que tú y yo conocemos, sino que lo que está hablando, lo que nos está escribiendo Moisés, ¿sí? Acuérdense que es Moisés el que está escribiendo el libro de Génesis, y él dice que Dios vio en la tierra, vio jamás violencia, nosotros la traducimos, pero él dice que él vio jamás. ¿Y qué es lo que es jamás? Significa que la tierra en ese momento no estaba siguiendo el orden divino que Dios había establecido para ellos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Noé, lo que estaba sucediendo en el mundo entero es que no se estaba siguiendo el orden que Dios había establecido en la tierra. Y que ese orden había sido transmitido a la primera pareja del mundo, Adán y Eva, y que ellos tenían que transmitir de vía oral a las siguientes generaciones. O sea, el mundo en el tiempo de Noé no seguía, mis hermanos, las reglas y las leyes que Dios había establecido. ¿Se entiende la diferencia entre la violencia que tú conoces a cómo Dios ve la violencia? Que es del hebreo jamás, que significa que es un pueblo que ya ha roto la relación con Dios. ¿Se entiende, verdad? Ahora, fíjese, corrupción. Esto también tiene otra diferencia a lo nuestro. Mire, del hebreo shathat, ¿ya? Significa decaer, arruinar, demoler, derribar, deshacer, desperdiciar y violar. Entonces, Dios vio a un mundo que había arruinado, decaído, demolido, derribado. ¿Qué cosa? Si violencia para Dios, ¿qué es lo que era? Era no seguir las reglas que Dios había establecido
¿sí? Y corrupción, ¿qué es lo que es? Es deshacer, demoler, desperdiciar, arruinar, decaer. En otras palabras, el mundo en el que estaba viviendo Noé, mis hermanos, era un mundo que se había deshecho, que había quitado, violado los preceptos con los que Dios había enseñado a los primeros padres de la tierra. En otras palabras, el mundo en el que vivía Noé no obedecía las leyes de Dios y no quería saber nada de ellas. ¿Te das cuenta? Porque ¿a quién fue al único que Dios vio que era varón justo y causó gracia delante de él? A Noé. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué Noé era justo? ¿Qué significa esta palabra justo? Si tú lees, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, tú te vas a dar cuenta de que Dios habla de los padres de Juan el Bautista. Y él dice que Zacarías y Elizabeth eran varones justos, que andaban en todos los mandamientos de Dios. Entonces, para Dios, la persona justa es aquella persona que guarda los mandamientos de Dios. En otras palabras, Noé, dentro de toda esa generación de personas, era el único que guardaba los mandamientos de Dios, era el único que vivía en obediencia a sus leyes. El resto de la humanidad, nadie. ¿Te das cuenta? Eso es para Dios violencia y corrupción dentro del contexto de Noé. Entonces la pregunta es, ¿se está viviendo ese mismo mundo que vivió Noé, que desecha, que arruinó la ley de Dios, que la está echando por tierra, que la está derribando? ¿Estamos viviendo en un mundo así? ¿Qué piensas tú? ¿O este mundo sí toma en consideración lo que dice Dios y vive referente a lo que está establecido en sus principios? ¿Será que vivimos en un mundo así o no? Hermano querido, este es el mundo en el que usted está viviendo. Solamente quiero que vea las imágenes, y puse estas imágenes sin el ánimo de ofender a nadie, pero el enemigo, cuando el enemigo, hermano, cuenta sus verdades, el enemigo no las censura, ¿sí? Ahora, fíjese en esto. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo, mis hermanos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde la gente no tiene un sentido, mis hermanos, de un buen sentido de lo que es realmente bueno. ¿Por qué no lo tienen? Porque lo que marca la diferencia, hermanos, para los lectores bíblicos, lo que marca la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo es la ley de Dios. Si tú le preguntas a una persona bíblica, hermano, si pudiéramos viajar en el tiempo y tú le preguntaras a una persona, a un personaje bíblico qué es bueno, él te diría hacer lo que Dios estableció en sus leyes. Lo malo es hacer lo que está en contra de eso. Pero ¿por qué el mundo hoy en día no conoce qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien o qué está mal? Es precisamente por esto. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿vivimos o no vivimos en los tiempos de Noé? Claro que sí, pues, hermano. Miren esta imagen, donde aparece una persona, una está confiada, parada ahí en la orilla, y la otra persona está ya ahí preparado para darle una patada y lanzarla al abismo. ¿Sí? Elegí esta imagen, hermano, para que nosotros podamos ver la maldad del hombre en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y quiero que busque este texto que está en Mateo 24:12, otro texto muy conocido por nosotros, está aquí proyectado, hermano, pero usted lo animo a que usted lo busque en su Biblia, y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo puse aquí en rojito la palabra maldad, porque esta palabra es bien importante, mis hermanos. Fíjese que aquí esto está hablando Jesús. Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto. Ahora, ¿será que estas son las verdaderas palabras que Jesús dijo delante de sus discípulos? ¿Sí? Porque esta la saqué yo de una versión Reina Valera de 1960, que es probablemente la que todos ocupamos.
Pero recuerden, mis hermanos, que la Biblia Reina Valera fue escrita por Casimiro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos, mis hermanos, eran teólogos de la Iglesia Popular, ¿ya? Ellos cuando después se convirtieron y se hicieron protestantes, hermano, ellos no fueron a estudiar teología de nuevo a la Universidad Adventista de Chile, ¿ya? Ellos siguieron aplicando la misma teología que ya habían aprendido en esta iglesia. Entonces, esas personas son, hermanos, los que tradujeron la Biblia que hoy en día leemos. Pero fíjense en esta. Esta es una versión griega. Si usted quiere buscarla, hermano, lo invito a descargarla. Está gratis ahí en la Play Store. Fíjese lo que realmente está diciendo Jesús en este texto, en el griego. Dice, por el aumento de la violación de la ley, será enfriado el amor de muchos. Allí la palabra, hermano, es anomía, la palabra maldad. Y Casimiro de Reina y Cipriano de Valera prefirieron traducirlo como maldad, así como, pongámosle maldad, suena mejor. Pero lo que realmente significa anomía es violación de la ley. Eso significa. Ahora, si Jesús está hablando de la violación de la ley, ¿a qué ley cree usted que se está refiriendo? ¿A la ley de los romanos? ¿A la ley de los griegos? ¿A la de Chile? ¿A la de la ONU? ¿O se estará refiriendo a su ley? A su ley se está refiriendo. Jesús está diciendo de que por haberse multiplicado ¿qué cosa? La violación de la ley. O sea, Jesús está hablando en el contexto del fin del mundo, porque estamos hablando en Mateo 24. Jesús dice que en el tiempo del fin, el aumento de violación de la ley, o sea, el no cumplir sus mandamientos y olvidarse de ellas, ¿qué iba a causar en el mundo? Que el amor se enfriara. Acuérdense que el amor es el carácter de Dios y el carácter de Dios está impreso en la ley, y si tú no guardas la ley, obviamente el carácter de Dios no va a poder estar en esas personas. Todo tiene relación. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿vivimos o no vivimos en los tiempos de Noé, donde no se está guardando los mandamientos de Dios? Claro que sí, hermano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo coloqué aquí una palabra que probablemente no la conozcan, pero yo les voy a hablar de ella. Hazte una teba. Busque ahí en Génesis 6:14, porque aquí Dios le da una orden a Moisés, perdón, a Noé. Nada que ver Moisés. ¿Sí? Le da una orden a Noé. Él le dice, hazte un arca. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo a Noé, hazte un arca? Bueno, los que conocemos la historia sabemos porque iba a venir un diluvio, que iba a venir en varios años después, pero el diluvio iba a venir. ¿Te fijas? E iba a arrasar todo. Dios iba a raer toda carne de la tierra. Entonces, por eso, otra vez Moisés, por eso Dios le dice a Noé que haga un arca, ¿ya? Aquí la palabra para arca es teba, ¿ya? Y esta palabra es bien interesante, hermano. Entonces, ¿qué es un arca? Fíjese. Mire, arca en hebreo se dice teba, y la palabra teba, mis hermanos, es un cofre. Eso es un cofre. No importa las dimensiones, es un cofre. Pero en el texto hebreo, esta palabra teba, fíjese, lo voy a leer, dice, en el texto hebreo teba es usado para describir un cofre donde guardas algo preciado con el fin de preservar la vida de alguien. Entonces, eso es un arca, eso es una teba. Es un cofre donde tú guardas algo. Fíjese quién más guardó la vida de alguien en una teba, en un cofre. Fue Jocabed, la madre de Moisés. La misma palabrita ahí que se traduce como arquilla, ahí en Éxodo cuando Jocabed guarda a Moisés, es la misma palabra que le dice Dios a Noé que construya, ¿ya? Para poder sobrevivir en el diluvio que vendría más adelante. Entonces, ¿cómo se dice arca en hebreo? Se dice teba. Es la misma palabra para arquilla, ¿sí? Por eso es un cofre, no importa las dimensiones. Por eso Dios especifica cuáles serían las dimensiones del arca que utilizarían para salvar a Noé, a su familia y a los animales, ¿sí? Eso es arca, es teba, es un cofre.
Ahora, fíjense en esto. ¿Qué es el mar y el río? Porque en el caso de Noé, nosotros necesitamos un arca para sobrevivir en el mar, y en el caso de Moisés, Jocabed hace una arquilla para que el niño sobreviva en el río. Ahora, mar y río es agua. ¿Y qué son las aguas, mis hermanos? Según el libro de Apocalipsis 17:15. ¿Qué son? Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones. Eso significa agua, ¿verdad? Acuérdense que Jesús está hablando en Mateo 24 proféticamente. Entonces, si nosotros queremos sobrevivir, mis hermanos, si tú y tu familia y los tuyos y toda tu casa quieren sobrevivir, mis hermanos, en este mar de personas, en este mundo donde hay muchas naciones, lenguas, pueblos, con distintos pensamientos, con un pensamiento, mis hermanos, que es de continuo al mal, que no piensan en Dios, ni en su palabra, ni en sus leyes. ¿Qué necesitas para sobrevivir en este mundo? Tú necesitas un arca o una arquilla, que es lo mismo, que es una tebá. Eso es lo que tú necesitas. Porque si tú no estás dentro de esta arca, tú te vas a ahogar. Tú y tu familia se ahogarán. Y lo peor es que cuando te estés ahogando vas a ahogar a alguien más, porque eso generalmente hace la persona que se está ahogando. Tú no puedes sobrevivir, mis hermanos, en este mundo, en el mundo en el que estamos viviendo, si tú no estás dentro de un arca. Amén. Ahora, fíjese en esto. ¿Qué es calafatear? Porque Dios le dice que tenías que calafatear el arca, ¿verdad? Le dice, vas a calafatearla con brea, ¿verdad? Y si tú lees la historia de Moisés, Jocabed también calafateó el arquilla. ¿Para qué se hace este acto? Para que el agua no se filtre. Porque tú no sacas nada con construir un barco, y si se te filtra el agua, se te va a hundir igual. ¿Te fijas? Se va a tardar un tiempo, sí, se va a tardar, pero se va a terminar hundiendo. Igual yo lo coloqué esta imagen donde aparecen aquí estas personas que están haciendo esta obra de manera artesanal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es calafatear? Esto es cubrir, tiene que ver con cubrir. Mire esto. Mire, en el texto hebreo la palabra para calafatear es bajofer, que se traduce como cubrir o cubierta. Y mire esto, que esto es interesantísimo, hermano, que es la misma palabra raíz de Haforet, así se pronuncia, con la que se escribe el propiciatorio. Es la misma palabra. La misma palabra que se utiliza para escribir propiciatorio es la misma palabra con la que Dios le está diciendo a Noé, cubre el arca. ¿Usted cree que eso es coincidencia? En otras palabras, ¿con qué tenemos que cubrir el arca? ¿Qué había en el propiciatorio? ¿Se acuerda usted, los que conocen acerca del templo de Dios y del santuario? ¿Qué había? ¿Qué pasaba en el propiciatorio? ¿Sí? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y responderme a eso? ¿Qué pasaba en el propiciatorio? ¿Qué se ponía allí? ¿Qué pasaba una vez al año en ese lugar? ¿Alguien lo sabe? ¿Quiere compartirlo? Ponía la sangre del cordero. ¿Ya? El macho cabrío que se había seleccionado para el sacrificio. Amén. Exactamente. Entonces vemos que allí, en el propiciatorio, ocurría algo extraordinario. Porque la sangre, como decía el hermano, de un cordero era derramado para el perdón de todos los pecados del pueblo. En otras palabras, cuando Dios le está diciendo a Noé, cubre el arca, por eso Dios no ocupa palabras al azar, hermano. Cubre el arca. ¿Con qué te está diciendo a ti que debes cubrirte? Para que no se te filtre el mundo, para que no filtre el pensamiento de las otras personas. ¿Con qué te cubres? Con el sacrificio de Jesús, con la sangre del cordero, con sus méritos, con lo que Él hizo por nosotros. Esto es increíble, a mí me pareció y me ha encantado mostrarle aquí las letras para que ustedes vieran que son las mismas palabras escritas en hebreo, pero la verdad es que no pude hacer que PowerPoint me reconociera las letras hebreas, hermano, no me la ganó.
¿sí? Me la ganó, no pude. Tal vez en otro momento voy a investigar cómo se puede hacer eso, que PowerPoint te permita, porque cada vez que copiaba el texto me aparecían puros símbolos así raros, así que no pude hacerlo. ¿Ya? Eso es calafatear, mis hermanos, eso tiene que ver con cubrir, ¿se fija? Es cubrir. ¿Y con qué tienes que cubrir esta arca? ¿Con qué está cubierta esta arca donde el Señor quiere guardarte y preservar tu vida y la de tu familia? Está cubierta en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú estás cubierto con Él, entonces, hermano, el mundo no se va a filtrar. Porque si tú construyes un arca para sobrevivir tú y tu familia, pero si tú no la cubres en Jesús, el mundo se va a filtrar de todas formas. Y en algún momento se va a terminar hundiendo igual. ¿Sí? Voy a avanzar aquí. Ya, mire. Aquí coloqué imágenes, tuve que colocar imágenes de las letras para poder explicarles esta parte. Esta es la parte que yo quería llegar, para que usted entienda qué significa el arca, qué es lo que es el arca. Allá arribita dice Tevá, ¿sí? Eso dice Tevá. Mire, fíjese en el cursor, yo no sé si usted ve el cursor de mi mouse. La primera letra, yo sé que esto va a ser un poquito complicado, hermano, pero haga todo el intento por entender lo que quiero decirle aquí. Esta primera letra se llama Tav, ¿ya? En el hebreo, y es una T. La que sigue aquí es una Bet, es una B, y esta que está acá es una H. No hay vocales en el hebreo bíblico, hermano, por eso es tan difícil leerlo, ¿ya? Y aquí dice Tevá, y así se escribe arca en hebreo, ¿ya? Tevá, acuérdense de esa palabrita. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dale con Moisés, a Noé, entra en una tevá, entra en el arca, ¿ya? Ahora, esta forma de escritura en el hebreo bíblico vino a existir mucho tiempo después. En tiempos de Noé se escribía de otra forma, ¿ya? Ese tipo de escritura se le conoce como hoy en día se le llama el hebreo pictográfico o hebreo fenicio, ¿ya? Tiene varios nombres. Y la letra Tav, esta que está aquí, se escribía así, como una cruz, ¿ya? Como un signo más o una cruz. Y esta letrita significa esto, pacto o señal, ¿ya? La letra Bet, que está acá, se escribía de esa forma, ¿ya? Y eso significa casa o tienda. Y por último, la letra Hei se escribía así, que era como una persona con los brazos alzados, y eso significa alzar o elevar. Entonces, cuando los antiguos decían Tevá, arca, en realidad lo que estaba detrás de esta palabra era pacto, casa, alzar. Entonces, ¿qué significa cuando Dios te está diciendo entra tú y tu casa en el arca? Lo que Dios te está diciendo es alza tu casa en pacto. Fíjese en eso. Alza tu casa en pacto. ¿Qué es lo que te está diciendo entonces el Señor? Que tú y tu casa deben entrar en el pacto de Dios. Si tú quieres sobrevivir en este mundo que estamos viviendo en los tiempos de Noé, donde las personas se han olvidado de la ley de Dios, donde el enemigo la está echando por tierra para que las personas no la conozcan, donde están llamando lo bueno malo, a lo malo bueno, la única forma de que tú y tu casa sobrevivan en esto es que tú y tu familia entren en el pacto de Dios. Dios es un Dios de pactos, hermano, eso todos lo sabemos. Dios es un Dios de pactos. Y siempre ha hecho pactos desde el principio hasta ahora. ¿Cómo se llama el pacto en el que estamos viviendo ahora? Es el nuevo pacto o la renovación del pacto. Tú debes entrar en este pacto si tú quieres sobrevivir. Si tú no entras en este pacto, mis hermanos, si tú no entras en el arca, cuando llegue el tiempo tú te vas a ahogar. Y el pensamiento del mundo, de las muchas aguas, de las personas y de las naciones, te terminarán consumiendo y te terminarán ahogando. Por eso, la orden de Dios
Es una orden, porque Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, en la teba. ¿Para qué lo hace Dios? Para poder salvarlos. Es lo mismo que está pasando. Jesús por eso dice que en los tiempos, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Violencia y corrupción. ¿Qué definimos por violencia y corrupción? Que las personas habían echado por tierra y por el suelo sus leyes. Hoy en día, ¿cómo son llamadas las personas que quieren vivir su vida de la forma en la que Dios le estableció? Lo más lindo que le van a decir a usted, hermano, es que es un troglodita, que vive con un pensamiento arcaico, que cómo no puede aceptar estas cosas, que cómo no puede aceptar que usted es un discriminador, que usted es aquí, que usted es allá. Así nos llama la gente y hacen ver la voluntad de Dios como algo malo. Y ese es plan del enemigo. Esas son las muchas aguas. Y nuestros hijos, mis hermanos, yo tengo una niña de 8 años, que en algún momento va a seguir yendo a la escuela, escuchando el pensamiento de otras personas, donde parte de su educación va a ser influenciada por otras personas, por compañeros, por profesores que tienen otra forma de pensar. Yo tengo que enviar a mi hija a navegar en esas aguas, tal como lo hizo Jocabed con Moisés. Entonces, si yo quiero que mi hija sobreviva navegando en esas aguas, ¿qué tengo que hacer para ella? Una teba, un arca. Tengo que hacer que mi hija y mi familia entren en el pacto de Dios. De lo contrario, mis hermanos, van a ahogarse. Y cuando venga Jesús, mis hermanos, si tú no estás en pacto con Jesús, hermano, no nos vamos a ir con Él. Digamos las cosas como son. Porque el Señor reconoce a los que están con Él porque están en su pacto. Hermano querido, este tema ha sido de gran ayuda y beneficio para mi vida y lo comparto con ustedes porque deseo, mis hermanos, de que todos podamos entrar a esta arca que construyó Jesús. Esta arca que construyó Él es su pacto, es el nuevo pacto y está abierta, la puerta todavía está abierta para que todos podamos entrar en ella, porque cuando llegue el tiempo y la puerta se cierre, aunque rajuñemos y gritemos y digamos lo que digamos, la puerta no se va a abrir. Y eso nosotros los que estudiamos las escrituras, hermanos, los que hemos leído las profecías del tiempo del fin, sabemos que eso va a pasar. Sabemos qué pasó en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las otras vírgenes llegaron y le gritaban al novio, abre la puerta, y el novio dice, no te conozco. Entonces sabemos cómo van a funcionar las cosas. En el tiempo de ahora es el momento de comenzar a entrar el arca, de comenzar a tomar a nuestros hijos y también, hermanos, colocarlos dentro de un arca para que ellos puedan sobrevivir en este mar, en este río, donde están las aguas, mis hermanos, que son todos los pensamientos, que son todas las otras tendencias que el mundo tiene hoy, que es muy fácil envolver a nuestros hijos. No por nada, mis hermanos, 7 de cada 10 niños o gente que entra a la universidad, que son cristianos, ya al final de su primer año, ya al final de su 5º año, hermanos, ya están abandonando las iglesias y están dejando. Es porque no nos preocupamos muchas veces de tomar a nuestras familias, a nuestros hijos y tomarlos dentro de un arca. Y esa arca calafatearla, cubrirla, ¿con qué cosa? Con Jesús, con su sangre, con su sacrificio. Entremos en el pacto de Dios, mis hermanos. Tú y toda tu casa, entra en el pacto de Dios. Los que ya no están en pacto con Dios, te invito a entrar en su pacto. Te invito a entrar en él, a aceptar a Jesús y a entrar en el arca. Porque cuando vengan los días, mis hermanos, solamente te salvarás si estás dentro del arca. Amén. Amén. Mis hermanos, los quiero invitar a orar para que terminemos y sigamos con el fin ya del culto. Incline su rostro, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra nos enseña, Señor. Gracias por ella. Gracias porque tú, Señor, estableciste un nuevo pacto para salvar a la humanidad. Gracias, Señor, porque tú haces tantas cosas por nosotros para poder salvarnos, Señor,
¿De qué manera podríamos agradecerte, Señor? ¿De qué manera podríamos, Señor, decirte cuán agradecidos estamos de todo lo que tú haces? Pero, Padre Celestial, mientras vivamos en este mundo, te pedimos, Señor, que tú nos puedas cuidar, que nos puedas cubrir a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a nuestros amigos. Padre, que nosotros podamos ser de influencia positiva para todos ellos y poder invitar a más personas, Señor, a entrar a tu arca, Padre, que es tu pacto. Padre Celestial, bendiga a su iglesia, a todos los que estamos aquí conectados por cualquier red social. Bendíganos y guárdenos, Señor, y ponga en nuestros corazones, Padre, a acercarnos más a ti y cada vez más, Señor, vivir dentro de tu arca, Padre. Guárdenos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un hermoso día de reposo junto a toda su familia. Bendiciones, hermanos. Amén. Feliz sábado, hermanos. Ya para poder finalizar el hermoso culto que tuvimos esta mañana, lo vamos a hacer entonando el himno 372, ¿Cómo agradecer? ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le invito a inclinar el rostro. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por todo lo que usted hace por nosotros, porque usted nos ha salvado, Señor, usted nos ha redimido. Usted, Señor, nos da la entrada gratuita, Señor, a su pacto eterno, Señor. Padre,
te pedimos que tú nos libres en este día, que tú nos guardes, que todo lo que tengamos que hacer en este día sea para honrarte, Señor, y que tú dirijas cada uno de los cultos que quedan, Señor. Padre mío, bendiga a su iglesia, Señor, a todos los que están conectados, Padre, a los que están por YouTube o por cualquier otra red social, o a los que también, Señor, van a volver a ver este culto, Señor, en algún momento. Padre Celestial, bendíganos, Señor, guárdenos, y que, Padre, ponga en nuestros corazones entrar a su arca, y no entrar solos, y no solamente con nuestras familias, sino que con nuestros amigos, con nuestros vecinos, Señor, con nuestros conocidos, que podamos ser luz y guía para ellos. Padre Celestial, bendiga a su iglesia. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.